Gracias, señora alcaldesa. Entendemos que si ustedes quieren que se depuren responsabilidades políticas de los distintos cargos electos, pues no hay ningún problema. Empecemos a debatir respecto a ello. Y para ello, lo fundamental sería establecer determinados consensos que yo creo que son básicos y que lamentablemente en este ayuntamiento hace tiempo que parece no son consensos. Lo primero, desde el Grupo Municipal Popular entendemos que el ejercicio de un cargo público, en este caso el de concejal, exige un compromiso ineludible con principios como la integridad, la honorabilidad y la ejemplaridad. Es evidente que la presente propuesta que hacemos para que todos acordemos en qué momento un planteamiento de mínimos, lo que pretendemos es decir, oiga, no vamos a ser extremadamente exigentes. Estamos diciendo que un concejal en el ejercicio de sus funciones debería de presentar su dimisión cuando, después de haber sido investigado judicialmente, el instructor entiende que se aprecian indicios racionales de delito en su conducta. Y también decimos, cuando esta resolución sea firme o cuando al menos haya sido revisada por una segunda instancia. En esta fase ya no nos encontramos en una mera investigación inicial, sino ante una valoración judicial fundada que considera que los hechos investigados revisten carácter de delito suficientes como para someter a juicio, en ese caso, al concejal. Es en esta tesitura cuando la permanencia en el cargo público genera un grave deterioro de la imagen de la institución municipal. Y por ello este grupo municipal entiende que es necesario que nos pongamos de acuerdo en un planteamiento de mínimos, que es lo que estamos planteando aquí. Nos sorprende que el señor Albella, en nombre del Partido Socialista, solicite la dimisión a diestro y a siniestro por cualquier actuación, cuando la realidad es que en este consistorio ahora mismo hay sentados concejales que están investigados judicialmente, cuya instrucción ha concluido y donde varios magistrados han apreciado indicios de delito en su conducta. Y a estos concejales, que todos están sentados en la bancada del Partido Socialista, el señor Albella jamás les ha pedido la dimisión. Por lo tanto, pongámonos de acuerdo en un planteamiento de mínimos. Si ustedes quieren, aprobamos este planteamiento y a partir de ahí podríamos empezar a hablar de depurar responsabilidades políticas de todos, pero desde luego lo que no estamos dispuestos es asumir una oposición destructiva, beligerante e injusta cuando están obviando todos ustedes la situación en la que se encuentra la bancada del Partido Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Bien, señor Albella, el problema que tienen ustedes es que no son coherentes ni tan siquiera con sus propios actos en las últimas 48 horas. Usted decía, no han aprobado la urgencia de la moción presentada por el Partido Socialista anterior. No hemos aprobado la urgencia porque sabíamos que íbamos a debatir del tema que ustedes querían, las dimisiones, en esta. Por lo tanto, no hay ningún problema. Es que han presentado la moción o la propuesta de acuerdo a las 2 de la tarde. Señor Albella, con muchas más horas de antelación de algunas de las propuestas que ha presentado usted en otros plenarios, que las ha traído y nos las ha dado un minuto antes de entrar. No sé de qué se queja. Y ahora vamos a entrar en materia. Señor Albella, yo le escucho a usted y si no lo conociera, pensaría que ha bajado de Marte y que se marca un discurso absolutamente incoherente con la rueda de prensa última que dio en la sede del Partido Socialista. Mire, si el Partido Popular presenta esta propuesta de acuerdo en el día de hoy para tratar de dotar a este ayuntamiento de un marco, de un consenso mínimo, cuando un concejal debe dimitir, no cuando lo deben echar. Cuando lo deban echar, hombre, si lo inhabilitan no hay nada que decidir, ya lo habrá inhabilitado la justicia, sino cuándo debe de irse, cuándo debe de dimitir. Y si no lo hace, cuándo el Pleno debería de requerirle a que lo hiciera. Eso es de lo que estamos hablando. Y hablamos de esto porque usted ha presentado una moción en nombre de su grupo político donde el punto primero es exigir la dimisión inmediata del regidor de urbanisme Luis Adey per incapacitat manifesta. Y yo, haciendo una analogía de los términos en los que usted ha cerrado su intervención, le diría, es que tienen un cuajo que es admirable. Es que ustedes
Y repito, voy a hacer una analogía de lo que usted ha dicho en su final de su intervención. Ustedes se quejan de un pedito del de enfrente, obviando que el de al lado está cagado hasta las orejas. Señor Albella, usted está en condiciones, en portavoz del Partido Socialista, de pedir la dimisión de nadie de este equipo de gobierno. ¿Usted en calidad de qué pide la dimisión al señor Adey? ¿En calidad de exconcejal de urbanismo? Que ahora se queja de cosas que cuando era concejal de urbanismo no es que las hacía, es que las hacía multiplicadas por 100. ¿Se acuerda usted del caos que generó el levantamiento de la Plaza San Andrés? Era usted concejal de urbanismo. ¿Se acuerda usted del desastre que supone levantar una plaza y tenerles 1 año y medio con la plaza levantada, sin haber previsto que no van a tener partida presupuestaria para poder remodelarla? En calidad de eso le pide la dimisión al actual concejal de urbanismo. Empiece por presentar la suya, que tiene errores infinitamente más graves en la gestión del urbanismo de este municipio que las que reprocha usted a sus adversarios. ¿Acaso pide la dimisión en calidad de exconcejal de urbanismo por ser el artífice de la actuación en torno a la pasarela? Esa pasarela que en el 2019, en los debates electorales, el señor Alsina decía su inicio era inminente y estará concluida en 1 año. En el 2020 tenía que estar inaugurada. Se fueron del gobierno en diciembre del 23 y la pasarela no estaba ni puesta. ¿Pide usted la dimisión en calidad de responsable de esa tropelía? ¿O esto lo obvia? ¿Pide usted la dimisión al concejal de urbanismo en calidad de exconcejal de urbanismo que mintió hasta la saciedad en torno a la obra del Vilaplana? Que decían ustedes, estaría inaugurada, no iniciada la obra, inaugurada la remodelación del Vilaplana en el 21, se fueron en el 23 y no estaban ni licitadas las obras. En calidad de eso, pide la dimisión, perdone la vehemencia, pero es que la desfachatez con las que ustedes hacen política a la gente seria nos enerva. O lo pide también en calidad de concejal de urbanismo que se hinchó a hablar de la remodelación de Avenida Libertad y en 8 años salieron del gobierno sin ni siquiera haber aprobado el proyecto. ¿Quiere usted que hablemos de caótica gestión del urbanismo? Usted tiene mucho que decir, pero debería hacerlo desde casa, porque el que tendría que estar dimitido, si usted tuviera vergüenza, sería usted. Pero es que digo más, si pide responsabilidades a los adversarios, a lo mejor también la hace en calidad de portavoz del partido político que tiene a su número 1 empapelado esperando a fecha para ser juzgado por malversación y prevaricación. ¿O pide usted las dimisiones a los demás en calidad de portavoz del grupo que tiene también a su número 2 esperando fecha para ser juzgada, en este caso por malversación de fondos públicos? ¿O la pide usted en calidad de portavoz del grupo político que tiene un portavoz que hace ruedas de prensa donde no dice una verdad ni al médico? Señor Albella, que usted venía de decirnos que el Partido Socialista estaba valorando la posibilidad de recurrir el archivo del tema del boxeo. Miente, miente sabiendo que miente, porque esa resolución es firme, porque el Partido Socialista, una de dos, o no está evaluando recurrir nada o llega tarde. Señor Albella, un mínimo de respeto a la verdad. Y si no, escóndanse, que tienen motivos para ello. Miren, preguntaba usted, ¿por qué no recurren el archivo del boxeo? Es muy sencillo. Porque la instructora, después de investigar, entiende que no hay indicio de delito ninguno, porque la Fiscalía, después de investigar, entiende que no hay indicio de delito ninguno, porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento entienden que después de investigar no hay indicio de delito ninguno, y porque hasta usted mismo que presentó la denuncia, y digo, usted presentó la denuncia, que en la rueda de prensa de hace menos de una semana decía que usted no había denunciado nada, usted presentó una denuncia, y ahora se debe avergonzar de ella cuando dice que no la presentó. Ni ustedes mismos la han recurrido. ¿Cómo puede pedir a los demás que hagamos los que ustedes, pudiendo hacer, no hacen? Un poco de vergüenza, señor Albella, si es que le queda, que tenemos serias dudas. Miren, hablaba usted de cacería política. Usted, que es el portavoz que va poniendo denuncias infundadas, no lo digo yo, lo dice la instructora. Usted habla de cacería política, si aquí el único cazador político que hay es usted, lo que pasa es que afortunadamente tiene muy mala puntería, que no acierta, vamos, ni de rebote. Mire, señor Albella,
Aquí la única cacería política que hay es la que está articulando el Partido Socialista desde el inicio del mandato del nuevo gobierno, que nos han freído a denuncias, y el problema que tienen ustedes es que no ha prosperado ninguna. ¿Y sabe por qué? Porque no hay motivo para ello. ¿Y sabe por qué lo hacen? Para tratar de disimular la incómoda situación en la que se encuentran todos ustedes. Porque lo digo, lo afirmo. Es una vergüenza que haya un cargo público sentado en esta bancada que después de una instrucción judicial, habiéndose apreciado indicios de delito en sus conductas, se aferren al cargo. Y si se aferran al cargo con el beneplácito del Partido Socialista y de todos ustedes, pues más vergüenza todavía para todos ustedes. Y desde luego el nivel ético de este ayuntamiento me niego a que sea el código ético del Partido Socialista, el mismo partido que presenta candidatos procesados por delitos gravísimos, por ejemplo, en la Junta de Extremadura. El nivel ético de este ayuntamiento tiene que estar muy por encima del Partido Socialista. Y evidentemente ustedes hacen muy bien en militar en el partido en el que militan, porque según parece, aquellos que piden dimisiones por el vuelo de una mosca, después obvian que tienen un elefante dentro de casa, que es lo que les pasa. Mire, señor Albella, usted ha hecho una lectura de un auto de la instructora que fue revocado por la Audiencia Provincial de Castellón. 3 magistrados evaluaron la instrucción que se había efectuado y dijeron que esa instructora se equivocaba. Y dijeron los 3 magistrados por unanimidad que después de haber valorado la investigación y la instrucción hecha en Vinaròs, se apreciaban indicios claros y racionales de delito en la conducta del señor Alsina y la señora Morellà. Y dijeron más, concretaron. Indicios de delito en ambos casos de malversación, en el caso del señor Alsina también de prevaricación. Pero es que a la fecha en la que se está produciendo este debate, la misma instructora, la misma jueza que en su momento dictó el auto que usted ha leído, ya ha cambiado su postura. Es que ya no son 3 los magistrados que aprecian indicios racionales de delito en las conductas de la señora Morellà y del señor Alsina. Es que ya son 4, porque hasta la instructora de Vinaròs ya se ha pronunciado al respecto y ya ha dicho que deben de ser juzgados. Es decir, ya ha reconocido que el criterio de la Audiencia Provincial es el acertado. Y no confundan a la ciudadanía. No confundan a la ciudadanía. Dice el señor Albella de forma interesada, supongo que tratar para quitar importancia a lo que es gravísimo. Es que el caso del que estamos hablando ya había estallado cuando se hicieron las elecciones municipales. Y los ciudadanos depositaron su confianza en nosotros. Pero ustedes pueden seguir al margen de la realidad el tiempo que quieran, pero flaco favor harán al municipio y a sus propios intereses. Oiga, que no se han enterado ya. Los vinarocenses votaron, ustedes estaban en el gobierno y les echaron del mismo. ¿Se han enterado? Porque si no, se lo repito. Ustedes estaban gobernando, llegaron las elecciones municipales y los vinarocenses dijeron pérdida de confianza, para su casa, articulada alternativa. Pero es que les digo más, es que cuando estalló el caso en las elecciones, lo que no había era una resolución judicial, lo que no había en ese momento era una instrucción judicial, lo que no había en ese momento era una investigación judicial respecto a ese tema. Y claro que era un escándalo político de primera magnitud lo que había aflorado, porque en ese momento nos enteramos de lo que ustedes habían hecho gracias a la denuncia de un empleado y sobre todo y fundamental, de que lo habían tapado durante muchísimos meses. Y eso, que en su momento era así, ahora es mucho peor, porque ahora ya sabemos. En cuando se votó, no, pero ahora ya sabemos que esa instrucción judicial se ha hecho, que esa investigación judicial se ha hecho, y ahora ya sabemos que hay 4 jueces, señor Albella, 4 jueces que aprecian indicios racionales de delito en las conductas del señor Alsina y la señora Morellà. ¿Cuántos jueces necesitan ustedes para pedirle la dimisión al señor Alsina y la señora Morellà? Pueden ustedes contarnos las milongas que quieran, pero no van a conseguir cambiar la realidad. Podrán alargar el procedimiento judicial todo lo que quieran, no sabemos con qué fin o con qué objeto. Suponemos con la idea de tratar de ralentizar lo inevitable. Estos señores van a ser juzgados, y van a ser juzgados por delitos graves cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas en este ayuntamiento. Y ustedes hoy demuestran ser cómplices de esa negligente forma de actuar. El señor Alsina sigue sentado ahí y en el plenario de hoy solo ha abierto la boca para decir imbécil. Esa es la gran aportación que el señor Alsina ha hecho hoy al plenario de este municipio. ¿Y ustedes se niegan a pedirle la dimisión? Pues no lo hagan.
no lo hagan, pero desde luego lo que no podrán evitar es que les digamos que son absolutamente incoherentes y que carecen de autoridad moral para pedir la dimisión de nadie mientras no asuman que están en una situación de inconsistencia total y absoluta para ejercer sus funciones de oposición. Señor Albella, ¿qué estarían diciendo ustedes si en la bancada del Gobierno municipal hubiera un concejal habiendo sido investigado con un auto en el que se le propusiera que debe ser juzgado por apreciar indicios de delito en su conducta? ¿Qué estaría diciendo usted si sin haber nada se han marcado ruedas de prensa inventándose escándalos que no existían? Que afortunadamente el tiempo pone a cada uno en su sitio y a día de hoy todos sabemos ya que usted en lo único en que es válido es en lo que ha destacado toda la vida, que es en hacer teatro. En hacer teatro. Después la realidad le desmiente y eso sí, tiene el desparpajo de actuar como si nada. Usted hizo una rueda de prensa en la que decía que no había presentado una denuncia, obviando que en la rueda de prensa anterior decía que sí la había presentado. Señor Albella, equivocación o mentira, incompetencia o absoluto falta de respeto a la verdad. Señor Albella, usted en esa misma rueda de prensa decía que yo tenía dedicación exclusiva. Usted es un mentiroso, yo no tengo dedicación exclusiva. Si no lo sabe, es usted un incompetente, porque lleva ya años aquí para saber en qué régimen estoy yo en este ayuntamiento, y si lo sabe y miente, peor me lo pone. Porque entonces, además de incompetente, le tengo que decir que es usted un mentiroso. Y sobre todo y fundamental, cuando la prensa le pregunta, ¿van a recurrir ustedes el archivo del tema de la señora alcaldesa y el concejal de deportes? Lejos de decir la verdad, dice que lo está valorando el Partido Socialista. Pues ya le advierto, ¿lo han valorado ya? ¿Lo van a recurrir? Pues les informo, el archivo es firme, llegan tarde, incompetentes o mentirosos. ¿En qué tesitura quiere que le pongamos? Porque lo que es obvio, señor Albella, que usted no está en condiciones de pedir la dimisión a nadie mientras sigan enfangados en el lodazal que se da en su bancada. Y contésteme a esta pregunta. Si un concejal de Vox estuviera esperando fecha para ser juzgado, ¿qué dirían ustedes? Ya no le quiero decir si fuera uno del PP o una independiente. ¿Ahí qué? Ahí nada, ¿no? Porque como no son los suyos, pues a estos palo. Y a los suyos, honrándose de que usted no le pide la dimisión. Pues ese es el problema, que lamentablemente en este ayuntamiento el Partido Socialista dejó la ética en el subsuelo, porque estamos debatiendo de algo que no debería ser debatible. Cuando se investiga a un concejal en el ejercicio de sus funciones, concluyen 4 magistrados que hay indicios de delito en sus conductas, lo que hay que preguntarse es a qué hora va a presentar la dimisión, no si debe presentarla. Y desde luego nosotros no compartimos sus criterios éticos, que como decía, están en el subsuelo. Vergüenza, señores, vergüenza. Gracias, señora alcaldesa. Bien. Yo cuando le digo que hago teatro, cuando me refiero a que usted hace teatro, me refiero a cosas como la que documentan estos decretos. Usted le reprocha al señor Adey, como ejemplo de mala gestión, que hay obras que han tenido que ser prorrogadas. Y mire, decreto de alcaldía de noviembre del 22, calle José María Salaverría, obra prorrogada. Decreto del 22, Carrer Camaraes, obra prorrogada. Oiga, ¿usted no se da cuenta de que ustedes no pueden hacer oposición como si no hubieran gobernado esta ciudad? Y si lo hacen, tienen que asumir las consecuencias de una réplica tan fácil como la que usted me posibilita. Si el señor Adey, usted considera que debe dimitir porque hay obras que se han prorrogado, la pregunta es bien clara. ¿Por qué no dimitía usted? ¿Por qué no dimitía usted ni dimitió ningún concejal de los gobiernos cuando con las poquitas obras que hacían y siendo menores las prorrogaban? Porque, oiga, el señor Adey, desde luego, es un concejal muy competente, pero ni él ni nadie podemos hacer milagros y somos responsables de aquellas cosas que dependen directamente de nosotros, no de las que dependen de terceros. Y hilo aquí con lo que dice usted, se llena la boca, hablando de un fallecido. Oiga, es una obra, estaba siendo ejecutada por una empresa constructora, es la máxima responsable de las medidas de seguridad. Además, hay una dirección facultativa externalizada, segundo elemento de responsabilidad para determinar si se cumplen o no las medidas de seguridad, y hasta la fecha lo que podía hacer el señor Adey es lo que hizo, pedir que se le informara respecto a si había alguna anomalía que pudiera justificar o determinar alguna responsabilidad en la conducta de la constructora.
y el informe que se nos trasladó es que las medidas de seguridad eran acordes a normativa. Todo lo que usted lee son informes del supervisor de obras del ayuntamiento de fecha posterior, cuestión que usted obvia, al accidente. Y si están esos informes es porque desde el Departamento de Urbanismo habrá una jefatura que esté ejerciendo una labor de supervisión que va más allá de lo ordinario. Porque, repito, hombre, oiga, que acaba de haber un descarrilamiento de un tren con más de 60 fallecidos y ustedes están diciendo y sosteniendo que el ministro no tiene ninguna responsabilidad. Y ahora pretenden que en el Ayuntamiento de Vinaròs al señor Adell aplicarle una vara de medir que ustedes no se aplican a ustedes mismos. Oiga, un poco de vergüenza. Y a estas cosas son a las que me refiero, que usted hace teatro. Y se lo digo sin mayor maldad que la propia de tratar de dejar de relieve o poner en relieve que usted no dice una verdad ni al médico, señor Albella. Porque, repito y subrayo, si usted considera que una obra que ha sido recepcionada en tiempo y forma, y desde luego que hay deficiencias, ya las ha señalado el señor concejal de urbanismo, y de lo que se ha preocupado es de que se subsanen en tiempo récord. Es que en menos de 2 semanas no habrá subsanación alguna, porque estará ya todo subsanado. Y si a usted eso le parece tan grave como para pedir la dimisión, yo me veo en la obligación de decirle, ¿se acuerdan ustedes de la Plaza San Andrés? La levantaron y estuvo 1 año y medio la plaza levantada, y tuvo que venir el señor Adell como concejal de urbanismo a hacer lo que tenían obligación de haber hecho ustedes antes de irse al gobierno y no hicieron. ¿Le pidió usted la dimisión a alguien, señor Albella? Porque habían motivos más que sobrados, porque eso sí que dependía directamente del gobierno al que usted pertenecía, pero claro, ahí no, porque son los suyos. Y el grado de despropósito llega al máximo exponente cuando analizamos la situación procesal en la que se encuentra el número 1 y el número 2 de su bancada. Es que usted está pretendiendo que hayan dimisiones cuando no es que no haya un juez, es que no hay ni una investigación judicial abierta, es que nadie más que usted está señalando la responsabilidad del concejal de urbanismo. Y digo, oiga, usted que se la coge con papel de fumar, según en qué caso, obvia la situación en la que se encuentran sus compañeros de bancada. La responsabilidad política habrá que asumirla cuando uno considera, pero a la hora de determinar si es viable o no una dimisión, digo yo que algo tendrá que ver una investigación judicial. Digo yo que algún valor tendremos que dar al posicionamiento de 4 magistrados que a día de hoy sostienen que estos señores se aprecian indicios razonables de delito en sus conductas. Porque, señor Albella, lo que ha dicho usted es la causa por la que la instructora de Vinaròs cambia de opinión. Pero ha cambiado de opinión. Porque si no sería la audiencia provincial directamente quien los sentaría en el banquillo. Y no es así. La audiencia provincial manifiesta en una resolución que aprecia indicios de delito de malversación y prevaricación en la conducta de la señora Morellà y el señor Alsina, y la instructora de Vinaròs asume ese criterio como válido. Por lo tanto, señor Albella, ¿cuántos jueces tienen que venir a apreciar indicios de delito en las conductas de sus compañeros para que ustedes como partido se planteen si deben dimitir o no? Y repito lo que he dicho con anterioridad, es que el nivel ético al que ustedes someten a sus concejales es tan bajo que ha llegado el descrédito a su máximo exponente, lo que está pasando en el día de hoy, que tienen ustedes concejales cuya investigación judicial ha concluido, todos los jueces que han valorado esa investigación entienden que hay indicios de delito y ustedes siguen amparándolos. ¿Y ustedes creen que están en condiciones de pedir dimisiones a nadie? Empiecen por presentar las suyas. Y yo se lo digo y finalizo. Y se lo digo con honestidad. Es que debe ser muy difícil su papeleta. Debe ser muy difícil estar articulando su discurso en la situación en la que se encuentran sus compañeros. Si ustedes tuvieran un mínimo de vergüenza, presentarían dimisiones, claro que sí. ¿Quieren dimisiones? Empiecen por presentar la suya. Y las pueden presentar por múltiples motivos. Las pueden presentar por incompetencia. Ya le he puesto el ejemplo. Plaza San Andrés, 1 año y medio levantada. Todavía no hay una actuación urbanística que se acerque al grado de dejadez que presidió la gestión en torno a la Plaza San Andrés. ¿No la quieren presentar por dejadez? Pues plantéense porque no aprobaban ni siquiera los presupuestos municipales y ahí seguían aferraditos a los cargos. Pero bueno, la dejadez no es lo suyo. Eso no es motivo para dimitir un concejal del Partido Socialista. Bueno, ¿y la holgazanería?
Y la inacción y la dejadez tampoco, que hemos demostrado que en poco más de 2 años y medio de gobierno hemos sido capaces de sacar adelante un pabellón polideportivo nuevo, el proyecto del auditorio, la obra del Vilaplana, el segundo centro de salud, el PAI de la Torre Ballesteres, al que usted abandonaron durante 8 años, la escuela de arte. Oiga, por no hablar de todas las remodelaciones de calle, San Pascual, calle Remedios, Avenida Libertad, Cipreste Bono, San José, 1 de Mayo... Mayor ejemplo de la inacción injustificada de los gobiernos, que en 8 años no hicieron nada, cuando les sucede otro gobierno y en 2 años y medio es capaz de poner en marcha todo lo que lo acabo de decir. ¿Tampoco piensan dimitir por eso? Pues tercer motivo y el fundamental. Están siendo ustedes investigados judicialmente. Han concluido 4 magistrados apreciando indicios de delito, nada más y nada menos que de malversación y de prevaricación en las conductas de la señora Morella y el señor Alsina, y eso, según parece, tampoco les impide perseguir las dimisiones a los demás. Oiga, un poco de vergüenza, que es la que ustedes dejaron en la calle San Francisco, en la sede socialista, para venir a debatir en este plenario. Mire, señor Albella, con independencia del respeto mutuo que nos tenemos, hay una realidad objetiva. Y es que mientras un cargo público está bajo sospecha, después de haber sido investigado, no está en condiciones de pedir responsabilidad a nadie. Si tienen un mínimo de ética, empiecen por presentar sus dimisiones y después podremos valorar la conveniencia de los demás.